Este video funciona por sí solo, pero tiene más sentido si ves primero el análisis de la parte 1, así que te lo dejo acá y sin nada más que decir, vamos con el video. Un propósito sirve para integrar todas las preocupaciones de la vida de una persona, establece la jerarquía, la importancia de sus valores, lo salva de conflictos internos inútiles y le permite disfrutar de la vida en gran escala. The Last of Us 2 es una obra amarga, difícil de digerir y con la que nos cuesta amigarnos. Es un videojuego repleto de polémica que se distancia de su predecesor. Es una obra más ambiciosa que pone la lupa en el trasfondo de los personajes principales y busca que miremos más allá de lo aparente. Quiere que como jugadores salgamos de nuestra zona de confort. Las cosas que ocurren en la historia a primera vista nos resultan difíciles de creer y estamos negados por lo que nosotros esperábamos que fuera el juego. Pero al acercar la mirada podemos ver que las respuestas que buscábamos están ahí. En este video quiero hablar de cómo pasamos de esto a esto. Quiero analizar este juego principalmente desde dos conceptos que considero que están expresados a lo largo de todo el juego: propósito y empatía. Bueno, arranquemos de una vez. Ellie y Joel viven en Jackson, el pueblo donde se encontraba Tommy. ¿Se acuerdan de Tommy, el hermano de Joel? Parecen tener una vida normal, tranquila. El pueblo es un sueño para los estándares del mundo donde viven. Cada quien tiene su rol dentro de la comunidad para ayudar a que esto siga funcionando, pero todo parece marchar bastante bien. Se divierten y hey, mirá qué bien que la pasan, tirándose bolitas de nieve. Qué hermoso todo. Por supuesto que tienen que seguir lidiando con los infectados. No nos olvidemos que esto es un apocalipsis zombie. Nos dicen muy por arriba que él y Joel han tenido un mal cruce, alguna discusión y que la relación está medio tensa, pero no sabemos qué es y pareciera que Ellie ya buscaba arreglarse con él. En una de las primeras cinemáticas vemos un flashback donde hay cierta tensión entre ellos dos porque recordemos que Ellie se tragó a fuerzas la mentira que Joel le dijo, pero parece que ella decide seguirle la corriente y aceptar lo que pasó. A pesar de que todo parece bien y normal, pronto descubrimos que Ellie sufre por no saber la verdad de lo que pasó en el hospital de las Luciérnagas. También vemos que Ellie oculta su inmunidad del resto de la comunidad y a la primera persona que se lo cuenta es a Dina, quien no le cree y piensa que le está haciendo una broma. Sufre por no encontrarle sentido a su inmunidad. Algo no anda bien. Empieza a florecer entre ella y Dina algo más que amistad y parece encontrar ahí algo nuevo, algo valioso. Quizás ahí estaría la respuesta a ese vacío que sentía. A lo mejor con ella podría empezar a olvidarse de esto. Todo continuaba marchando relativamente bien hasta que... Joel, please get up! Acá estalla el conflicto. Este personaje que habíamos tenido que usar por un rato en paralelo a Ellie y que por lo poco que sabíamos estaba buscando venganza, resulta ser sorpresivamente la verdugo de Joel, asesinándolo brutalmente y ante los ojos de Ellie. Acá las cartas son arrojadas a la mesa y pareciera que entendemos todo: quién es el villano y cuál es nuestra misión. En este instante nos llenamos del mismo odio que Ellie. Queremos a Abby muerta. Aunque si lo pensamos en frío, nosotros y Ellie sabemos muy bien que esta gente podría tener una muy buena razón para querer matarlo. Ya estamos muy familiarizados con las cosas que ha hecho Joel en The Last of Us Parte 1 y también las cosas que ha hecho con su hermano Tommy. Entonces acá empieza nuestra misión. Tenemos que vengar a Joel, tenemos que hacer que esta banda llamada Los Lobos pague por lo que hizo. Acá es donde Ellie redescubre una nueva motivación y se autoimpone un nuevo objetivo. A pesar del dolor y la tristeza que siente, parece haber encontrado eso que había perdido. A ver si entendemos un poco a Ellie. Es una niña que se crió en el apocalipsis, no conoce otro mundo y desde que se enteraron de su inmunidad la criaron diciéndole que era especial y que sería la persona a través de la cual podrían recrear un nuevo mundo. A Ellie le impusieron un propósito, no tuvo que pensar cuál sería porque este era su deber y estaba conforme con ello, conforme y dispuesta a hacer cualquier cosa para mantenerlo, incluso morir. Y luego, bueno, ya sabemos lo que pasó luego. Bueno, ya mencionaste 50 veces lo del propósito, pero ¿qué tiene eso de importante? Sí, antes tenía un propósito, después Joel se lo arrebató, ahora no tiene ninguno, ¿y qué? ¿Qué pasa?
Antes de seguir, creo que es necesario entender cuál es el rol y la importancia de un propósito para el desarrollo de la vida humana. Y esto es necesario para que podamos entender por qué Ellie abraza desesperadamente esta venganza y por qué sigue hasta el final arriesgando todo, incluso cuando ya nada tiene sentido. Y esto no solo ayudará a que entendamos a Ellie, sino también a Abby. Ey, no nos adelantemos, tranqui, se me calman carajo, porque si no, como cité al comienzo del video, un propósito sirve para dar cierto orden a la vida de una persona y para ayudarlo a enfocar los esfuerzos en aquello que considera importante para su vida. Lo ayuda a que las cosas que haga tengan una lógica y sean útiles para lo que esté intentando alcanzar, para darle sentido a sus valores y así poder disfrutar de la vida a gran escala. El propósito de Ellie en la parte 1 era llegar hasta el hospital de las luciérnagas y trabajar junto a ellas para conseguir una cura para la infección que había destruido el mundo. Esa era su motivación, una que le habían impuesto y luego le arrebataron. Una persona sin propósito se pierde en el caos, no sabe cuáles son sus valores, no sabe juzgar, no sabe lo que es o no importante para él porque no tiene un norte y por lo tanto vaga indefensa a merced de cualquier estímulo casual o cualquier capricho del momento. No puede disfrutar de nada, se pasa la vida buscando algún valor que nunca encontrará. Es una persona que se deja llevar por sentimientos aleatorios o impulsos no identificados y que es capaz de cualquier mal porque está totalmente fuera del control de su propia vida. Para tener el control de su vida debe tener un propósito. Antes de que maten a Joel, Ellie parecía estar bien y pensamos que es la muerte de Joel lo que la motiva a llevar a cabo la venganza, pero luego, a través de flashbacks, entendemos que no. Ellie quería respuestas, había perdido el sentido al descubrir la verdad sobre lo que había pasado en el hospital, no sabía cuál era su norte, cuál era su misión y eso la estaba haciendo derrapar. Pero cuando ocurre esto, Ellie encuentra su nuevo propósito, su nueva causa y abraza casi a fuerzas una venganza. Esa venganza es lo único que tiene ahora y decide perseguirla a costa de todo, de su pareja, de sus amigos, de sus seres queridos, incluso a costa de sí misma, porque ese es ahora su propósito. You have no idea what you're walking into. You don't know how large that group is, how armed. I don't care. Nada más importa, ni siquiera lo peligroso que sea, porque ahora la venganza contra Joel le dio un nuevo norte. Ahora su vida podía tener sentido. Estar viva ya no era una casualidad a la que necesitaba encontrarle una explicación. La encontraría a través de vengar la muerte de quien había amado y perseguirá este fin hasta las últimas consecuencias. ¿Y a quién nos recuerda esto? Luego de que Ellie matara a varios de los miembros de la banda que había asesinado a Joel, no pueden encontrar a Abby y deciden, a duras penas junto a Tommy, que ya fue suficiente, que la venganza ya había sido cumplida. Y cuando todo parece haberse calmado y se están preparando para volver a Jackson, ocurre... Hands in the air, I shoot this one too. Don't you do it, Ellie. Y aquí es donde esto pasa a ser esto. De repente empezamos a controlar a Abby y comenzamos a ver su historia y los hechos desde su perspectiva. A los pocos minutos entendemos todo. Abby era la hija del cirujano que iba a hacer la cura para salvar al mundo. El cirujano que este tipo asesinó a sangre fría. Abby era una luciérnaga. Se presenta de esta manera ante nosotros el propósito de Abby: matar a Joel sin importar nada más. Y vemos como ella también lo único que quería era venganza. Abby y Ellie habían hecho de su propósito una venganza, y cuando Abby logra llevarla a cabo, no se siente mejor y pasa a estar en el mismo estado que estaba Ellie antes de la muerte de Joel. Al jugar con Abby nos metemos en su mundo y vemos que ella tiene sus propios problemas, vemos que todavía siente cosas por su exnovio Owen, quien ahora sale con su amiga que está embarazada de él, y luego comienza a tener problemas con los miembros de su banda Los Lobos porque no termina de entender cuál es su rol dentro de esa comunidad. Entonces ella tiene un mundo ahí. Los lobos están en una guerra territorial con una tribu llamada los Serafitas, que son un culto religioso ortodoxo. Es una guerra sangrienta y ambas tribus se odian. Mientras Abby sale al rescate de Owen, se encuentra con dos exiliados de los Serafitas que están escapando porque su gente los busca para matarlos. Abby se ve algo conmovida por estos dos jóvenes y decide ayudarlos a pesar de ponerse en peligro, a pesar de poner en peligro a los suyos, a pesar de traicionar
de esta forma a su propia comunidad. Luego de matar a Joel, Abby está sin rumbo y encuentra en ayudar a estos dos niños una redención. Durante todo este tiempo, Abby había odiado a los serafitas y era una máquina de exterminarlos porque entendía que eran malvados y que su culto era inhumano. Pero cuando conoce a Lev y a Yara, ¿se acuerdan lo que dije más arriba sobre lo de no tener un propósito y eso? Bueno, no estoy criticando esta acción, pero claramente Abby está desorientada y su falta de rumbo la deja llevarse por cualquier impulso. Y en este caso, ese impulso es llevado a cabo gracias a un sentimiento que Abby nunca había tenido por los serafitas ni tampoco por Joel. Un sentimiento que este juego busca que tengamos y que me mate Dios si este no es uno de los temas principales de este juego. Lev y Yara están siendo perseguidos por el resto de su tribu. Quieren condenarlos porque Lev no respetó las tradiciones de las mujeres de su tribu y decidió raparse la cabeza y cambiar su identidad de género. En el culto de los serafitas, esto es una gran ofensa y se paga con la muerte. Abby, para sorpresa de todos, se propone proteger y ayudar a estos dos serafitas, diciéndose a sí misma que lo hace porque son solo niños. Dos entrenados y bastante peligrosos niños. Pero lo cierto es que Abby los ayuda porque lo necesita una causa que no la haga sentir una basura, necesita redimirse, necesita que su propósito no sea una venganza, quiere limpiarse, aunque no sepa bien de qué, pero puede permitirse hacerlo porque ya no ve a estos dos serafitas como alimañas que tiene que matar, sino que ahora los ve como personas que sufren injustamente, personas como ella, personas que merecen su ayuda. La empatía se convierte entonces en la voluntad de un observador de volverse parte de la experiencia del otro, de compartir el sentimiento de esa experiencia. Este es un concepto clave para entender cómo Abby pasa de ser la máquina asesina de serafitas a ayudar a dos de ellos y a ponerse en contra de su propia comunidad. Al ver de primera mano cómo es esta tribu y la crueldad con la que tratan a Lev y a Yara, al tener pequeños momentos de diálogo con ellos y poder comprender sus diferencias, Abby es capaz de ponerse en sus zapatos y experimentar el mundo desde la perspectiva de ellos. Mientras Abby se encuentra ayudando a los niños, los lobos asaltan la isla de los serafitas para una guerra sangrienta. Los tres se ven atrapados por el fuego cruzado y aquí vemos a Abby hacer lo mismo que hizo Joel en The Last of Us Parte 1. Traicionar a sus aliados para salvar la vida de una persona inocente. Pero The Last of Us 2 no se conforma con que entendamos la empatía desde los ojos de Abby, quiere que la experimentemos en carne propia. Y acá es donde lo brillante de este juego se empieza a hacer notar. Cuando Ellie está dando caza a Abby, quien asesinó a Joel a sangre fría, mata a cualquier lobo que se le cruce. No siente piedad porque entiende que son sus enemigos. No sabe nada de ellos, solo que Joel murió por su culpa. Para Ellie son todos cómplices. La venganza ha cegado su juicio y también el nuestro. Queremos acabar con todos. Queremos vengar a nuestro héroe del primer juego. Y así, Ellie asesina uno a uno a quienes estuvieron la noche que Joel murió y empieza a convertirse en esa faceta oscura de ella misma que vimos en el primer juego cuando asesina a David, y toca fondo cuando acaba con una mujer embarazada y su novio. En ese momento, nosotros como jugadores también lo sentimos extraño, ya no queremos seguir, es demasiado, pero en el fondo todavía hay algo que nos dice que ellos fueron cómplices. Si no hubieran hecho lo que hicieron, nada de esto habría pasado, entonces es su culpa, no nuestra. Y así continuamos. Pero cuando ocurre esto, al principio no nos gusta porque nos están obligando a jugar con la antagonista. No queremos saber su historia, no queremos saber nada. Somos como Ellie, solo queremos venganza. Pero después de unas horas entendemos a Abby y lo que es peor, nos damos cuenta que todas esas personas que asesinamos eran sus amigos, sus colegas, sus seres queridos. Empatizamos con Abby. Ya no la vemos como esa antagonista malvada y comprendemos su historia. Ahora conocemos todo y está en nosotros juzgar. Ya no somos del bando de Ellie. Ahora es difícil. Los videojuegos son poderosos mediadores capaces de desarrollar respuestas empáticas en quienes los juegan, mediando entre realidades y conectándolas. Este juego nos obliga a comprender el significado de la empatía, proponiéndonos entender y ponernos en el lugar del otro, solo que lo hace desde el lado más crudo. Abby entiende a los serafitas y los ayuda y encuentra en ayudarlos un propósito, al punto tal que cuando tiene a Ellie en sus brazos, la deja vivir.
A través de la empatía, el juego busca desantagonizar al villano, si es que esa palabra existe. Mostrarte que en esta historia la mayoría solo está buscando sobrevivir y todos intentan proteger sus valores. Nos arrojan la información completa para que nosotros hagamos nuestro propio juicio e intentemos ser objetivos. Aquí todos tienen un propósito y se aferran a eso. Su supervivencia depende de eso. El juego busca trazar una confusa línea entre el bien y el mal, pero también busca mostrarnos cómo es la verdadera maldad. Pero ya llegaremos a eso. Abby se queda literalmente sin nadie. Ellie ha matado a sus seres queridos, su pueblo la quiere muerta por traidora y no tiene a dónde ir, solo le queda Lev. Después del encuentro en el teatro y de que Abby le perdonara la vida, Ellie vuelve a Jackson y forma una familia con Dina. Viven en el campo, alejadas de la ciudad, es una vida que parece soñada en el mundo en el que viven, son felices. Pero los recuerdos de Joel siguen acosándola. No puede olvidar lo que pasó con Abby, no puede concluir con su propósito y otra vez no parece encontrar sentido a su vida. No, hasta que no cumpla con esa misión. Y una vez más, Ellie tira su vida por la borda. Abandona a Dina, a su familia y se marcha en busca de Abby a costa de todo. Abby y Lev habían sido secuestrados por una facción de sadistas que atrapan personas y disfrutan haciéndolas sufrir. Ellie sigue su rastro y los encuentra. Esta parte es triste. Abby parece una sombra de lo que era. Está débil, desnutrida y solo Dios sabe lo que le han hecho. Ellie la rescata, pero cuando están escapando de ese infierno, se da cuenta que tenía que cumplir su propósito. Abby se niega a pelear, pero Ellie no le deja opción. Este combate es penoso. Ambas están débiles, afligidas y el combate es sucio y parece no tener sentido. Estamos obligados como jugadores a seguir apretando botones, pero queremos que termine porque nosotros ya sabemos qué le pasó a cada una y qué sienten y no queremos que nada de esto siga ocurriendo. Lo que ellas nunca pudieron hacer, nosotros ya lo hemos hecho. Hemos empatizado con las dos. En el último momento, cuando está a punto de quitarle la vida, Ellie recuerda su última conversación con Joel y ahí comprendemos todo. La noche antes de ser asesinado, Joel le dijo que if somehow the Lord gave me a second chance at that moment, I would do it all over again. Esa cruda sinceridad había hecho que Ellie pudiera entender el motivo de Joel y por qué él había hecho lo que hizo. I don't think I can ever forgive you for that. But I would like to try. I'd like that. Ellie tiene una última revelación y se da cuenta de que lo que está haciendo no tiene sentido. Eso no le va a dar lo que ella busca, al igual que haberse peleado con Joel tampoco se lo dio en su momento. Regresa y encuentra su casa vacía, sin nada, sin Dina. La pelea con Abby le había costado sus 2 dedos de la mano y ya no puede tocar la guitarra. Había perdido su última conexión con Joel y ahí es donde se da cuenta de lo que en verdad importaba. A pesar de lo que Joel había hecho, ella lo amaba y aunque no pudiera entenderlo, quería perdonarlo. Cuando Ellie le dice a Joel que va a intentar perdonarlo, si todo hubiera terminado ahí, tal vez Ellie hubiera podido empezar a olvidarse de todo este lío con su inmunidad y qué sé yo, y podría haber empezado a buscar un nuevo propósito en ese mundo. Pero bueno, ya sabemos lo que ocurre. Y como hemos visto, tampoco podemos culpar a Abby. Entonces... A mi forma de verlo, el desarrollo de esta historia es fabuloso. A mucha gente no le gusta y tiene sus puntos interesantes, pero para mí lo que sucede es tremendamente consecuente y todo está bien conectado con la primera parte. La historia tiene giros, vueltas, arcos interesantes y usa bien este elemento que solo el videojuego puede ofrecer, que nos pone en los zapatos de los actores y nos permite ver el mundo como los protagonistas lo ven, como ellas lo ven. Queremos que todo termine, queremos que puedan empatizar porque nosotros ya hemos empatizado con ambas. No queremos que nadie gane porque no queremos que una de las dos pierda.
No quiero caer en decir que todo esto fue culpa de Joel, porque no es así. Gran parte de lo que ocurre es una consecuencia de sus decisiones en el primer juego, pero aquí podemos ver en un flashback que la cadena de sucesos empieza cuando el padre de Abby decide que la cura tiene que hacerse sí o sí, sin importar que Ellie tuviera que morir y sin consultárselo. Marlene acepta a duras penas y la rueda empieza a girar. El resto lo conocemos. En la parte 1 parecía más fácil decir quiénes eran los malos y quiénes los buenos, pero acá la escena se desdibuja. Esta es una historia sobre hijas que siguen el legado de sus padres, pero que al final entienden que tienen que dejar otro legado. Ambas habían depositado su propósito central en una venganza que pensaron que les traería paz y se equivocaron. Al último, Ellie entiende que lo perdió todo por esta búsqueda sin sentido y ahora no tiene nada. Abby se ha quedado sola y exiliada y ya no quiere tener más nada que ver con Ellie, solo quiere marcharse con Lev y encontrar a las luciérnagas. El final nos deja un gusto amargo. Nuevamente todo termina mal y parece que otra vez el futuro es incierto y triste. Pero hey, esto es The Last of Us. ¿Qué más querían? Esta historia nos permite pensar más allá de bandos o de la necesidad de una tribu. Busca que entendamos la complejidad de lo que ocurre en una persona y qué es lo que la lleva a actuar de cierta manera. Esta obra quiere que miremos más allá y podamos ponernos en los zapatos de otro. The Last of Us 2 habla sobre la importancia de tener un propósito, de la necesidad de la empatía y las consecuencias a largo plazo de las malas decisiones. Gracias por llegar hasta acá, espero que les haya gustado el video, no se olviden de darle click a la campanita, de suscribirse, de dejar un comentario y todas esas cosas que se hacen. Les voy a dejar acá el análisis de la parte 1 que hice para que puedan verlo y después complementar los dos videos y después me comentan qué tal. Yo soy José o JB y esto es Ideal Game.